Por obra y gracia de Dios nos volvemos a encontrar en esta enseñanza donde Jesús encuentra a la samaritana. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tenemos una oportunidad más para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que escucharán este mensaje, que tú les bendigas grandemente. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob, dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de ese agua, y así yo no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y en él que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adorarán lo que no conocen. Adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los
que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen: dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: levanten la vista y miren, los campos ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Mucho más creyeron al oír su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los días, Jesús partió de allí para Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy quiero comenzar con el versículo 10. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Hermoso evangelio. Hace 8 días hablábamos acerca de la transfiguración a través que el Señor de su oración presentaba la divinidad y lo humano de Él. Hoy el Señor nos invita a nosotros a conocerlo a Él a través de la oración y a través de las Sagradas Escrituras. Entonces nos enamoraríamos de nuestro Señor aún más. Porque vean, habla de un pozo donde Abraham manda a su hijo a traer agua. Donde Moisés va al pozo y habla con una mujer que fue su esposa, Séfora. Jesús va al pozo también y habla con una samaritana que no era creyente, que tenía varios dioses, pero lo escucha. Y ese es el amor que tiene hoy el Señor, ese pozo por el alma pecadora, por tu alma, por mi alma. Así nos lo presenta hoy el Señor en su gran misericordia. Por eso la primera lectura de el Éxodo capítulo 17, versículo 3 al 7, habla
Allí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? Es esa misma sed que tiene el Señor allá en San Juan 17, creo 17:28, donde el Señor dice: tengo sed. Pero esa es sed del alma, de la conversión del pecador. Allí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés: porque nos has hecho salir de Egipto, para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales. Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: preséntate al pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel, lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti, sobre la roca golpearás, la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Aquel lugar se llamó Masa, o sea, tentación, y Meribá, o sea, quejas, a causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé, diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros? No. Y eso pasa mucho en nosotros. Por nuestra pereza espiritual de no conocer al Señor a través de las Sagradas Escrituras, a veces dudamos de esa misericordia grande que tiene el Señor por nosotros. Y por eso a veces en las pruebas de nuestro diario vivir nos preguntamos: ¿y será que el Señor está conmigo? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué lo busco en la necesidad? ¿Por qué lo olvido en lo bueno, en la alegría? Por eso el Salmo 78:15 nos dice: partió en medio las rocas del desierto y les dio de beber agua atorrentadas. Hizo brotar arroyos de la piedra y las aguas corrieron como ríos. El Señor es ese agua, esos ríos de agua viva que cuando nosotros nos entregamos y dejamos esa pereza espiritual, entonces nuestro corazón se regocija. De lo contrario, seguiremos teniendo esa sed, quejándonos por lo que nos está pasando, por lo que estamos viviendo, porque no hemos encontrado en el Señor ese río de agua viva que Él nos da. Porque seguimos tentando a nuestro Señor, porque seguimos viviendo en el pecado. Por eso el Señor hoy nos habla en este hermoso evangelio y dice que Jesús cansado por la caminata, se encontró en ese pozo de Jacob. Se sentó al borde del pozo, era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Los samaritanos tenían 5 dioses, mas los judíos solo tenían a Cristo, al pueblo que había escogido nuestro Señor Padre Todopoderoso. Entonces siempre estaba esa rivalidad entre ellos, como hoy en día. La Iglesia Católica es la de Cristo, pero han surgido cuantas sectas que quieren ser, pero que no lo será. Porque ellos no creen
en el Señor Jesucristo, no lo obedece y tampoco son justos con Él. Pero entonces dice el Señor, fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos, porque había muchas indiferencias. Pero Jesús, en su gran misericordia, hoy nos dice a nosotros, en este tiempo de Cuaresma, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la dará. Jesús nos conoce a todos. Pero nosotros desconocemos a nuestro Señor. Sí somos cristianos, sí somos católicos de domingo. Pero muchas veces nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide. Que dejemos el pecado y volvamos a Él. Que vayamos a la confesión para limpiarnos del pecado. Pero muchos no vamos a la confesión. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir ese agua viva? Ese agua viva era Cristo que estaba ahí. Por su amor tan grande por esa alma pecadora que el Señor la conocía bien. Por ese alma pecadora como la mía hoy. Jesús le dijo, el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, cuando nosotros a través de las Escrituras lo vamos conociendo y nos va alimentando y nos va regocijando en el Señor. Porque entonces nuestra fe se fundamenta en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio y que ha dejado a los apóstoles. Y hoy son las Sagradas Escrituras. El agua que yo le daré se convertirá en él, en un chorro que salta hasta la vida eterna. Porque a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos reconociendo nuestra debilidad como pecadores y lo vamos conociendo en su gran misericordia de Él, que tiene por nosotros. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua, y así yo no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. A veces queremos que el Señor nos ayude en nuestras necesidades, en lo que estemos viviendo, pero después de que lo hemos recibido, ese milagro no lo buscamos, no lo seguimos y lo dejamos. Entonces el Señor dice, Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve a casa. La mujer contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Como la samaritana es de acuerdo al pecado de este mundo. En ese tiempo, allá en Segunda de Reyes 17, 24, nos habla acerca de esas 5 divinidades que había. Lo que el Señor quiere decir de que estaban en el pecado. Vamos a leerlo de Segunda Reyes 17, 24. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y la instaló en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas,
Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Versículo 29. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en ciudades donde vivía. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot, Benot, la gente de Cuta un Nergal, los de Hamad un Asima, los de Abá se hicieron un Nibhaz y un Tartak, los de Sepharvaim, quemaban en la hoguera a sus hijos en honor de Adramalek y a Amalek, las divinidades de Sepharvaim. Entonces, esas eran las divinidades de los samaritanos. Y por eso estaba ese conflicto de que los judíos habían recibido a Cristo, al Hijo de Dios. Y los samaritanos no creían y tenían otras divinidades que no tenían nada que ver con Cristo. ¿Y por qué el Señor dice que Jesús va al pozo a mediodía? Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. ¿Por qué el Señor habla a ese tiempo del mediodía? Porque al mediodía todo se ve. Y el Señor conoce todo nuestra vida. Conoce nuestros pecados. Donde nosotros no podemos ocultar nada a Él. Por eso el Señor hoy nos llama a través de este tiempo de Cuaresma a un tiempo de volver a Él, de rectificar nuestra propia vida. Y por eso dice el Señor en San Juan 7:38, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Porque Él es vida. Eso es lo que Él nos ha prometido. Y por eso sigue diciendo el Evangelio. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar. Como la mujer samaritana va abriendo los oídos para escuchar al Señor. Y a pesar de que le dice, ustedes, los judíos, no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe de adorar a Dios. Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adorarán lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, por la salvación viene de los judíos. Hoy nosotros conocemos al Señor, pero también tenemos que evangelizar a los demás para que lo conozcan, para que esos samaritanos vengan a Cristo, para que el Señor les dé de beber. ¿Y cómo es que la mujer va abriendo ese corazón
y va reconociendo en el Señor Jesucristo que Él era nuestro Salvador. Porque la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Por eso nosotros estamos invitados a leer las Sagradas Escrituras en casa, individualmente o en familia. Pero para conocer al Señor, para que comprendamos que el Señor es vida para nosotros, a través de su palabra, donde nosotros lo vamos a conocer. Aquella mujer abrió el oído, el corazón, y reconoció que estaba adorando a otros dioses, que no era el Dios vivo. Y por eso, al escuchar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, al decirle, Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Cuando nosotros vamos conociendo a nuestro Dios, entonces tenemos el valor para empezar a evangelizar a través de nuestro testimonio y también a través de la palabra. Porque para eso Él nos dijo allá en Hechos de los Apóstoles 1:8, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Para eso nos dio el Señor. Porque Él dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ese es el trabajo que hoy nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros tenemos que ayudar a evangelizar, porque hoy no evangelizamos. Hoy el mundo se ha corrompido, se ha perdido este mundo. Porque hoy ya muchos ya no creen en el Señor Jesucristo. Por eso hoy vemos muchas sectas, porque dejamos de anunciar la palabra. Nosotros, como verdaderos cristianos, que un día en el bautismo nos dijeron que éramos profetas, sacerdotes, pero lo hemos olvidado. Por eso hoy vemos a este mundo perdido, cansado, agobiado por lo mismo. Por eso el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11 dice, llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Hoy muchos no preferimos no anunciar la palabra del Señor, simplemente hablar y entramos en el sentimentalismo y olvidamos la palabra de Dios. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Por eso hay muchos hermanos que se han ido a sectas protestantes, creyendo que allá están recibiendo la verdad, pero no la encontrarán, porque no les enseñan la verdadera doctrina de Cristo, sino les enseñan doctrina de hombres. Aquel día desfallecerán de ser los jóvenes, mucho menos hoy los jóvenes. Los jóvenes hoy quieren escuchar esa música o quieren, con ese gran problema de que hoy se hacen llamar los terián, que han perdido esa
espiritualidad de ser hijos de Dios. Se han dejado arrastrar por el pecado. Por esas jóvenes hermosas que hoy les importa más la belleza, quitarse o ponerse, que saber algo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y los jóvenes valientes, también de esos jóvenes, que por más valientes que aunque vayan al gimnasio, que no es malo, pero que van a ir a tener musculatura, pero de la palabra de Dios, nada. Los que juraban por el ídolo de Samaria, los que decían, viva el Dios de Dan y viva el Dios querido de Bersabá, esos caerán para no levantarse más. Por eso este mundo está perdido. Pero ¿cuál es nuestro deber hoy de nosotros? Lo que dice el versículo 27. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, eso es lo que nosotros debemos. ¿Cómo esa mujer deja ese cántaro? Ese pecado, y va a anunciar que Cristo, que había hablado, que le había dicho, ese soy yo el que habla contigo, va y empieza a evangelizar. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Por eso Romanos, que es la segunda lectura del día de hoy, capítulo 5, versículo 1, 2, 5 y 8. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense pues cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de esa buena persona, tal vez alguien se atreviera a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ese amor grande que tiene el Señor por nosotros los pecadores, cuando nosotros dejamos el pecado y volvemos a Él. Cuando nosotros dejamos de vivir en el concubinato, en la unión libre, cuando nosotros podemos y vamos a la confesión. Cuando nosotros dejamos el adulterio, dejamos de robar, dejamos de mentir, de engañar. Cuando nosotros queremos vivir con Cristo. A eso nos llama. Y sigue diciendo el Evangelio, aquí vale el dicho, uno es el que siembra y el otro que cosecha. Y eso nosotros lo encontramos en 1 Corintios 3, 8. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Si nosotros estamos evangelizando, Dios nos lo va a pagar. Pero no como enseñan el evangelio de superación,
el evangelio que nos va a dar dinero. No, se están equivocando. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción es Dios. A través de las enseñanzas, a través de la palabra de Dios, es el Señor que se encarga en que florezca, en que haya vida en nosotros. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Él por las palabras de la mujer. Muchos, cuando nosotros evangelizamos, muchos van a creer en el Señor por nuestro testimonio. Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde Él le pidieron que se quedara con ellos. Así mismo cuando iban en el camino de Emaús y le dicen los discípulos, Señor, quédate con nosotros porque ya anochece. Y Él decide quedarse y se queda en ese pan eucarístico para nosotros cada domingo podernos alimentar o cualquier día dentro de la semana cuando participamos en la Santa Misa. Y se quedó allí 2 días con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Muchos más creyeron al oír su palabra. Ese es el trabajo de nosotros, los evangelizadores, los que hoy somos profetas, los que hoy somos discípulos. Evangelizar, pero con la palabra de Dios, no con nuestras propias palabras, porque la palabra de Dios es la que se encarga en romper el corazón duro del hombre. Como dice Hebreos 4:12, en efecto la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciéndonos un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Por eso la palabra es tan eficaz, pero que hoy muchos la han abandonado. Sí la leen, pero no la anuncian como el Señor quiere que anunciemos. Su palabra de Él, no la que nosotros queramos decir. Y por eso dicen y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Sí, porque es esa roca de agua viva. Es esa roca que el Señor nos da a nosotros. Y hoy podemos decirle al Señor nosotros mismos, como dice el versículo 34 del Evangelio, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esta es la voluntad de Cristo Jesús, que vayamos y evangelicemos. Y entonces seremos también ríos de agua viva para Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y no olvides de rezar por el Padre Paul y el diácono Gilberto. Y si es la voluntad del Señor, nos volveremos a encontrar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Bendice a todos que lo escucharán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.